Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos ha dado otro nuevo día, otro día de salvación, otro día para poder estudiar su palabra. Hemos terminado unas enseñanzas en los últimos meses. Empezamos con el Sermón del Monte, terminamos esas enseñanzas, después nos pasamos a unas enseñanzas que fueron pedidas por unos hogares, a lo que concierne el matrimonio, el esposo, la esposa y el hogar, cómo cuidar los hijos y cómo ministrar en un hogar espiritualmente. Bueno, hemos dejado eso atrás y ahora vamos a continuar un estudio que tiene que ver con el Evangelio de San Juan. Este Evangelio es un Evangelio que es excelente para los nuevos conversos o los nuevos cristianos. Muchas veces para empezar a conocer a Jesucristo es muy importante que reconozcamos que Él es Dios y que tenemos que tenerle temor y reverencia a nuestro Señor Jesucristo, en lo mismo como el Padre. Y el Evangelio de San Juan es un evangelio que nos demuestra la deidad de Jesucristo, nos demuestra el amor de Jesucristo y también su poder, porque hay muchas señales que Él hace en este evangelio que nos comprueban que Él es Dios mismo, o Él es una de esas tres personas que son una, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a comenzar en el primer capítulo, y quisiera decir que como son muchos capítulos, va a haber enseñanzas los martes que no van a cubrir el capítulo a su plenitud, sino que van a ser redactados. Pero eso no significa que ustedes no pueden indagar y buscar y aprender de ustedes solos a través de la ayuda del Espíritu Santo. También muchas personas han tenido preguntas en las enseñanzas que hemos tenido antes. Entonces, al final de esta enseñanza estará una dirección electrónica donde usted puede mandar su correo electrónico con esas preguntas o comentarios, cualquier otra necesidad que tenga de lo que concierne al estudio. Entonces, vamos a empezar. Primer capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan. Dice así la palabra: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Quisiera orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu el que sea el Maestro que nos enseñe y nos dirige en todo. Ayúdanos, Padre, a tener luz y revelación en esas Escrituras. En el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos esta gracia de parte de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol San Juan habla y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo es una palabra que no se usa contemporáneamente, pero lo que quiere significar es una palabra activa, una palabra que tiene un proceso de acción, queriendo decir que en el principio era la palabra activa o la palabra viva, y el Verbo era con Dios, queriendo decir la palabra estaba con Dios, y también nos dice aquí la palabra era Dios. Y tal vez algunos de ustedes han ido al libro de Génesis y han visto el primer versículo del primer capítulo de Génesis, que nos habla de esta manera, que en el principio era Dios. Pero aquí Juan quiere dar luz y enseñanza que Dios no estaba solo, sino que estaba allí el Verbo, o esa palabra activa,
No quiero adentrar mucho a los significados de las palabras en el griego o el hebreo, porque a veces eso confunde más, pero si han estudiado en otros libros o otros mensajes, significa, la palabra es logos en el griego. Lo que quiere decir es una palabra activa, que tiene acción. Entonces, estamos viendo en el versículo 1 que la palabra era Dios. Entonces, aquí, cuando él dice esto, que la palabra era Dios o el verbo era Dios, lo que nos está diciendo es que cuando Dios habla o lo declara, entonces esa palabra tiene poder y tiene una acción, un efecto en nuestro universo. Porque cuando Dios lo habla o habla, allí está Jesucristo. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y aquí está lo que está diciendo, que todo fue hecho a través de Jesucristo. Cada vez que Dios habló, ahí estaba el Hijo, parte de esto con el Espíritu Santo. Cuando digo parte de esto, es parte de este proceso de la creación de nuestro universo donde nosotros existimos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, muy importante, toda la creación, todo lo que es visible a nosotros, audible a nosotros, hasta lo que los científicos descubren bajo microscopios y las células y el DNA o ADN, todo fue hecho por Dios. No quiero entrar mucho en esto, pero a veces las personas cuestionan y dicen, no, el hombre ha descubierto el magnetismo, que cuando tomamos un imán y el hierro y cómo se atraen o se separan, o dos imanes se separan y dicen, hemos descubierto algo. La electricidad, todo fue hecho por Dios. La sustancia del universo, todo lo que lo sostiene, toda la estructura molecular del universo, de nuestras células, de esta corbata, de todo, está sostenido y compuesto por la voluntad y el poder de Dios. Por eso ese versículo dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es importante en esto, hermanos. También Satanás y las entidades inmundas fueron creadas por Dios. Tal vez esa no fue la intención de Dios, y no era. Ese es otro estudio separado. Pero lo que quiero que entendamos es que Satanás y todos sus principados, sus gobernadores, sus potestades, son seres creados por Dios. No se hicieron ellos mismos. Hay veces que vienen enseñanzas, y qué triste en esto, que tratan de comparar a Jesucristo con Satanás, que son hermanos, que son los dos hijos de Dios. No es así. Es muy importante. Dios está compuesto de tres partes: Dios Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese es Dios, tres en uno. Satanás es un ser creado, fue un querubín que desfalleció o se resbaló y cayó del cielo, fue lanzado de los cielos, y él fue creado. Allí tenemos que entender que ahí está la potestad y el poder de Dios, que Él ha hecho todo. Vamos al versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten ahí que estamos viendo que en Él existe la vida. Entonces, queriendo decir, cuando el hombre respira, esa vida que tiene el hombre de respirar, ese espíritu que nos permite a nosotros acostarnos y estar dormidos, y sin estar pensando, nuestro corazón está latiendo, nuestros pulmones están extrayendo oxígeno y poniendo oxígeno en nuestra sangre. Todo esa vida que puede decir el hombre físicamente o en la materia, es a través de Jesucristo, porque Él es el que da la vida, sea en un árbol, sea en el cielo, en las nubes, el mar, en la manera que se mueve, todo lo que está visible en materia y invisible
que se mueve en este universo está en Él. Dice aquí en este versículo 4, y la vida era la luz de los hombres, queriendo decir que cuando Dios dijo, hágase la luz, en Génesis, el primer capítulo, ahí estaba hablando de que ahora la luz iba a ser accesible, o el Hijo podía ser accesible y visto por los hombres. Y muchas veces tal vez pensamos que es verlo como una imagen de un hombre. No, la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz de nuestras almas. Es un significado muy profundo cuando en los Salmos habla que tu palabra es como lámpara a mis pies y tu luz una lumbrera a mi camino, y la luz de esa lámpara una lumbrera a mi camino. Está hablando que la palabra otra vez, Jesucristo, que es la palabra, que es el verbo, que es la luz. Entonces queriendo decir, todo lo que podemos decir, que conocemos, que sabemos, que entendemos, solo viene a través de Él. Otra vez aquí, Juan está poniendo un gran énfasis que Jesucristo no es separado del Padre, tiene esa misma semejanza, alteza, esa misma gloria del Padre. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí podríamos ir en muchos caminos para explicar este versículo. Quisiera solo tomar uno que dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, al hombre pecador viene una luz a su alma, a su mente, que dice que ahora ha visto lo verdadero, ahora ha conocido la vida, ahora sabe lo que es verdadero y él quiere acercarse, porque sabe que su vida pecaminosa está en oscuridad. Entonces esa luz resplandece en la alma de un hombre o mujer que viene en esa condición como pecador. Y le damos gracias a Dios porque dice aquí en el versículo 5, la segunda parte, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Queriendo decir, aunque Adán y Eva en el jardín fueron desalojados del jardín por su pecado, por su rebelión, por su desobediencia a Dios Padre, aunque ellos fueron sacados de ese jardín, ellos todavía tienen acceso a Jesucristo. ¿Cómo es que ellos tienen acceso? Pues a través de sus hijos, de su descendencia, que somos nosotros, los que hemos venido a conocer a Jesucristo como pecadores, somos esos que venían de esa descendencia, de esa naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, pero ahora tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo para que las tinieblas donde Adán y Eva y toda su descendencia que rodea, que está poblando la tierra, ahora pueda ver la luz verdadera, esa luz que es Jesucristo. A través de su Santo Espíritu, el hombre ahora puede venir a ser cambiado y regresar al principio, regresar a ese tiempo donde estaba la luz de Dios con él. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, entonces nosotros ahora tenemos la luz adentro de nosotros. No sé si se recuerdan en un versículo en el Antiguo Testamento, cuando Gedeón está con sus 300 guerreros que ponen unas luces en unas vasijas. Así es el humano que ha recibido a Jesucristo. Somos una vasija que adentro tiene una luz, una lámpara, un fuego ardiendo. Pero eso es cuando está Jesucristo. Cuando el hombre no tiene a Jesucristo, él está en tinieblas. Él piensa que sabe, él piensa que entiende, él piensa que él conoce. Él está lleno de ideas que son creadas y emanan de su naturaleza pecaminosa, su naturaleza adámica. Pero cuando nosotros venimos a conocer a Jesucristo, venimos a recibir algo nuevo, algo poderoso,
algo que nos redime, nos justifica, nos santifica y nos da una esperanza a una vida eterna. Son versículos muy cargados y por eso dije, podemos ir en muchas maneras para explicar esto, pero vamos a saltar ahora al versículo 9 del primer capítulo de San Juan. Versículo 9. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez, versículos muy cargados con mucha información. Voy a tratar de desglosar unos, pero solo los vamos a profundizar en un versículo que es en el 13. Vamos a empezar del 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando aquí de Jesucristo. Él es la única luz verdadera. Y Él es la única luz que puede alumbrar a un hombre. Muchas veces vamos a escuchar de filosofías, de religiones que están afuera de Jesucristo y muchas ideas que el hombre ha creado. Cuando el hombre crea todas estas ideas, él está tratando de alumbrar o darle conocimiento y entendimiento, sabiduría, una visión a lo que el hombre no ve y no conoce a través de todas estas ideas huecas y lo habla Pablo en Colosenses. Son filosofías huecas. Pero en Jesucristo el hombre tiene acceso para poder ser visto en la manera que Dios nos creó a nosotros para ser vistos. Queriendo decir, Él nos hizo para poder ser su gloria, manifestar su gloria en esta tierra, en este universo que existimos. Pero no se puede llevar a cabo si no tenemos a Jesucristo. Entonces dice aquí que venía a este mundo Jesucristo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, aquí otra vez dándole mérito y recognición a Jesucristo, que Él es el que ha hecho todo, pero el mundo no le conoció. Y esta parte aquí del versículo 10, dice, pero el mundo no le conoció, es algo que todavía ocurre. Ahorita estamos viviendo en unos tiempos donde la gente busca paz y seguridad en la sociedad, donde buscan una medicina, un alivio, pero no hay una medicina o un alivio que el hombre pueda crear. El único alivio para el vacío de la alma del hombre, la única luz que se puede alumbrar en el alma de un hombre es Jesucristo. Dice aquí en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está hablando del pueblo de los judíos, porque él es un descendiente de Adán. Y eso lo podemos estudiar en el primer capítulo de Mateo y también parece que en el segundo capítulo de Lucas. Pero a lo que voy es que Jesucristo vino a los suyos, vino a la descendencia de Adán, la descendencia de Abraham. De esa descendencia vino Jesucristo. Pero aunque Él vino a su pueblo, los judíos, en la Tierra Santa, es en el Medio Oriente, Israel o Jerusalén como lo conocemos hoy, allí estaba Él con toda la gente suya, pero no lo recibieron. Y algo que tocar aquí es que no lo recibieron, aunque Él había sido anunciado por muchos siglos. Casi se podría decir unos 1500 años. Su venida fue profetizada desde que Moisés los habla en Deuteronomio del profeta. Pero no vinieron, no lo recibieron, no quisieron, lo escuchaban en el templo predicando, los veían haciendo señales con poder, sanando a enfermos, levantando muertos. Y aunque el hombre vea milagros, vea señales, vea prodigios, si su alma está en las tinieblas, no verá a Jesucristo. Versículo 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, noten ahí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Que cuando nosotros creemos en el nombre de Jesucristo y que su nombre tiene poder para salvar al hombre del pecado, de esta vida en este mundo y darnos una vida eterna, entonces nosotros tenemos ahora potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio para un hombre hecho de carne y sangre, con una alma tan torcida! Y todos nosotros sabemos de dónde venimos, de qué familias, de qué países, de qué trasfondo. Y una vez escuchaba un pastor que quiso ministrar a una señora de muchos años para darle unas palabras para que ella viniera a la salvación a través de Jesucristo. Y una de las cosas que él le dijo era que Jesucristo salvaba a todo pecador y que ella tenía que confesar que era pecadora. Y la señora rehusó. Estaba de muchos años, estaba en la cama, ya a punto de cruzar al otro lado, pero rehusó porque no se sentía ella capaz de confesar que ella era una mujer pecadora como cualquier otro pecador. Y a lo que voy es que nosotros debemos de tener esa humildad de reconocer que aunque somos pecadores, Dios nos da una potestad de ser hechos hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Queriendo decir, no importa nuestra condición, no importa cómo y qué bajo hemos llegado en esta vida, en el mundo, pero lo importante es que ahora volteemos a Jesucristo, miremos esa luz verdadera y recibamos esa adopción de ser llamados hijos y hijas de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez. Los cuales no son engendrados. Esa es una palabra clave. De sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Queriendo decir, Dios aquí está haciendo una nueva creación a través de Jesucristo. La creación de Adán y Eva, cuando recibimos a Jesucristo, ahí se acaba. Ahí se acaba maldiciones, ahí se acaba vergüenza, ahí se acaba todo eso mugre que traemos nosotros en nuestra alma, que fue a veces dada a través de nuestras familias en la manera que nos criaron. A través de todo eso, no importa quién sea nuestro padre y madre, todo eso viene a ser cambiado porque somos nacidos de nuevo. Y vamos a cubrir eso con el favor de Dios cuando lleguemos al capítulo 3 de Juan. A lo que quiero que veamos es que nosotros somos engendrados espiritualmente, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Un hombre no nos da la salvación. Un hombre no nos puede dar nosotros lo que Cristo Jesús nos puede dar. Vamos a ver esto un poco más. Vamos a Ezequiel 36, 25. Quería traer esta cita porque, como dije antes, Jesucristo vino a los suyos y no lo reconocieron. Y cuando Él habla con Nicodemo, y lo vamos a ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Él está hablando de un nacer nuevo. Y aquí ese nacer nuevo, ese engendramiento, quisiera que viéramos el libro de Ezequiel. Aquí en Ezequiel vamos a ver cómo Dios había hablado a su pueblo. ¿Se recuerdan que hablamos que no lo recibieron en Jesucristo? No lo recibieron porque no conocían, no entendían las Escrituras. Pero Dios lo había declarado y lo había dicho que se iba a llevar a cabo. Lo que no entendían ni conocían tal vez es cómo es que Dios lo iba a llevar a cabo. Y en Ezequiel capítulo 36, por favor, versículo 25, es una pequeña escritura, hay muchas en el Antiguo Testamento que nos hablan de cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a venir el ungido, cómo iba a venir el Cristo. Esas palabras son sinónimas. Mesías, Cristo, el ungido de Dios, que es Jesucristo. Y que Él iba a hacer algo nuevo.
Hablamos antes que Adán y Eva habían creado una raza que estaba con una naturaleza pecaminosa. Pero en Jesucristo, y su nombre, también lo vamos a ver después, que su nombre es Emmanuel, a través de ese nombre, a través de ese Hijo de Dios, el hombre ahora podía ser una nueva creación. Y aquí vamos a verlo en Ezequiel 36:25. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está el versículo clave, hermanos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, otra vez, aquí, lo que necesitamos nosotros para hacer una nueva creación, a nacer de nuevo, es esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermano y hermana, si tenemos miedo a pedir que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo venga a nosotros y llene nuestro ser, nosotros estamos quitándonos el poder, la victoria, la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Dice aquí, mitad parte del versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Noten aquí en el versículo 28 cómo nos dice Dios que cuando nosotros recibimos su Espíritu Santo, ahora nosotros, que somos una nueva criatura, una nueva creación, eso también lo habla Pablo en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17, que nos dice que ahora nosotros somos una nueva creación y que somos su pueblo y que ahora lo reconoceremos como nuestro Dios. Versículo 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos nuestro pan de cada día. Cuando nosotros tenemos al Verbo que fue hecho en carne, cuando nosotros recibimos su sacrificio en la cruz y lo tomamos diariamente como nuestra salvación, como nuestro Salvador, entonces nosotros somos saciados en esa necesidad de justicia. Vimos eso en el Sermón del Monte, que nosotros tenemos una hambre y una sed, pero solo puede ser saciada a través de Jesucristo. Son versículos muy profundos aquí en Ezequiel que con el favor de Dios estudiaremos en otra vez. Vamos a regresar al primer capítulo de Juan, continuar en la enseñanza ahí, pero espero que hayan visto cómo nosotros somos engendrados en Jesucristo y que fue profetizado por Dios Padre a través de sus profetas muchos años antes. Primer capítulo de Juan, versículo 14. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por el medio de Moisés fue dada, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Voy a leer ese versículo 27, es muy importante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez, versículos muy llenos de mucha enseñanza para nosotros como hijos y hijas de Dios. Y es importante que los estudiemos. Quisiera que vamos a Isaías para ver cómo el Verbo fue hecho carne, cómo es que Él vino a este mundo y cómo esto fue profetizado
muchos años antes. Por favor, vayamos a Isaías capítulo 7. Este es un versículo que normalmente leemos en los tiempos de Navidad o en navideños, en diciembre, pero es importante que veamos aquí la profundidad de lo que tiene este versículo. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal, queriendo Dios da una señal a su pueblo. He aquí la Virgen concebirá. Esta Virgen es María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es la manera que el verbo fue hecho en carne. Queriendo decir, cuando a Dios le plació, al tiempo adecuado, Él vino a dar su Espíritu Santo a que viniera a llenar el vientre de María y pusiera la semilla para que esa semilla fuera unida con la semilla de María y los dos formaran un bebé. Muchas veces hoy día no se habla también de esto. Jesucristo fue nacido de una virgen. Ella nunca, jamás antes de dar luz, tuvo un acto sexual con un hombre. Ella estaba virgen y fue el Espíritu Santo que vino a conocer a María, y cuando la conoció, vino a producir un bebé de carne y sangre, porque era importante que el niño, que su nombre es Emmanuel, así como su nombre es Jesucristo, que significa Dios con nosotros, viniera a este mundo para crear esa nueva raza, esa raza que ahora vive con esa luz adentro de una vasija de barro. Este barro es nuestro cuerpo, porque sabemos que somos tierra, polvo. Ahora, entonces, está Dios con nosotros, como esa luz en una lámpara que resplandece en el mundo. Por eso también Jesucristo dice en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Porque cuando nosotros tenemos a su Espíritu Santo, somos una lámpara en estas tinieblas. Muchas veces hemos escuchado que nosotros debemos de resplandecer en nuestro caminar en este mundo. No traer más oscuridad ni tinieblas, sino que resplandecer como hijos de Dios, que somos hijos del Padre de luces. Vamos a Romanos 1, por favor. Ahí en Romanos 1, quisiera que viéramos esta palabra gracia que leímos en los versículos anteriores en el primer capítulo de Juan, donde nos decía que porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Veamos cómo Pablo nos habla de cómo vino esta gracia. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Se recuerdan que hablábamos que Dios había anunciado la venida de su Hijo para su pueblo? Y aquí lo dice Pablo, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Noten ahí que nos habla que Jesucristo viene de esa descendencia. Lo dije anteriormente, que venía desde la descendencia de Adán, de Abraham, de Noé, de toda esa descendencia viene Jesucristo, y también del linaje de David. Pero tal vez hacen la pregunta y dicen, pero entonces, ¿cómo es que viene de David si su padre es un padre espiritual y no un hombre terrenal? Es porque María, ella viene de ese linaje de David. Ella viene de la descendencia de la carne y sangre, el hueso que habitaba en David. De esa línea viene ella.
versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí los está hablando un poquito más de lo que vamos a ver después, que es que Jesucristo, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, y la razón que todo esto es real para nosotros, es algo que vivimos y caminamos en esta fe, es porque Él es el único que murió y resucitó, queriendo decir, no ha habido ni nadie más que ha tenido esa potestad sobre la muerte. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Primera parte de ese versículo dice, y por quien recibimos la gracia. Hermano, hermana, en Juan, en el primer capítulo nos dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No podemos recibir nosotros gracia sin Jesucristo. Muchas veces esta palabra es mal traducida, pero la gracia es un regalo de Dios, una ayuda de Dios para nosotros que solo viene a ser accesible a través de Jesucristo. Muchas veces la traducción es, o el significado es dado como favor no merecido. Hermano y hermana, mira alrededor del mundo, ¿cuántas personas tienen favor? Todos esos árabes que tienen dinero, que tienen lujo, ¿tienen favor merecido? Sí, pero no tienen gracia, porque la gracia solo puede venir dada cuando nosotros tenemos al Hijo, a Jesucristo, cuando Él nos da una ayuda que nos da victoria sobre el pecado. Muchas personas pueden tener muchas cosas materiales en este mundo, muchas ideas y se sienten grandes porque levantan estatuas, los hacen ídolos en este mundo. Pero afuera de Cristo no hay nada que se pueda comparar. Él es la cima de todo, Él es lo mejor. Y la gracia, nosotros somos salvos por esa gracia, que es ese don, ese regalo que Dios nos da, esa ayuda celestial para ser santificados, para ser regenerados, para poder ser justificados, redimidos del pecado, solo a través de Jesucristo, de esa fe que tenemos en Jesucristo. Muchas veces cuando empezamos a estudiar esto vamos a adentrar en la ley, y eso era importante que lo que vimos ahí, que decía que la ley vino por Moisés. Sí, Moisés solo pudo dar una medida de que venía del cielo, pero era una medida, la ley, algo que nos ayuda como un espejo a ver el pecado en nosotros. Pero para nosotros prevalecer y ser victoriosos y vivir una vida sin pecado, solo puede venir a ser accesible por Jesucristo. Solo en Él podemos ser salvos de todo pecado. Solo en Él podemos tener victoria para recibir una vida en la eternidad. Vamos a regresar a 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a saltarnos al versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
estos son versículos, otra vez, muy, muy profundos. Vamos a ir un poco despacio aquí y creo que solo vamos a poder quedarnos aquí para dejar la última parte del capítulo 1 a la siguiente vez. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aquí está hablando de Juan el Bautista, el que bautizaba en el río Jordán, el bautizo de arrepentimiento. Ese no es el mismo bautizo que nosotros ahora hacemos como cristianos. Ese es otro bautizo. Ese es un bautizo donde venían a él los judíos y se arrepentían con Dios. El bautizo que nosotros ahora conmemoramos o hacemos como un símbolo o testimonio a los que nos rodean, sí es un bautizo que tiene arrepentimiento, pero también está declarando que nosotros estamos muriendo al pecado, muriendo a esta vida pecaminosa y que somos resucitados en Jesucristo, así como Él fue resucitado de la tumba. Nosotros somos resucitados cuando salimos de las aguas como una señal que ahora estamos en una vida nueva. Y dice así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí en esta escritura, en este versículo, se está dando luz a algo que iba a suceder después, queriendo decir, ¿cómo es que Jesucristo es el Cordero? Muchas veces hemos escuchado que Jesucristo es el Cordero inmolado. Sí, porque Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra Pascua. Lo dice Pablo en una de las epístolas, que quita el pecado del mundo. Sí, solo a través de Jesucristo nosotros podemos ser limpiados a través de su sangre, así como el Cordero fue inmolado en el tiempo de Moisés, cuando estaba él en Egipto con el pueblo de Israel. Cuando ellos pusieron esa sangre en los linteles, arriba de la puerta y a los lados, esas partes donde derramaron esa sangre de ese cordero que ellos consumieron después de ser inmolado, ese mismo cordero fue una señal de lo que iba a devenir, queriendo decir una sombra de lo verdadero. Ahora lo verdadero ha venido al mundo y este es Jesucristo, y Él nos quita el pecado, y Él, a través de su sangre, que es un pacto, ahora nosotros podemos tener una promesa que nosotros tendremos una vida nueva y estaremos con nuestro Padre para toda la eternidad. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Aquí Juan está dando un testimonio que Jesucristo es alguien que existía antes de él. Lo que leímos en los primeros versículos de este capítulo. Porque era primero que yo, versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Queriendo decir, Él estaba preparando el camino. Él estaba trayendo a las personas a un lugar con su predicación tan fuerte, con tanto fuego, que Él contristaba el alma y el corazón del pueblo de Israel, y muchos de ellos se iban al desierto y a buscar de ese río Jordán donde Él estaba bautizando, porque ellos querían declarar abiertamente y dar testimonio que estaban arrepentidos de la vida que estaban viviendo afuera de los mandamientos de Dios, porque el pueblo de Israel, desde que fue fundado, siempre tuvo todos sus mandamientos, los requisitos que Dios le pedía al pueblo de Israel para estar bien con el Padre. Pero cuando ellos iban a ese río y se bautizaban, estaban dando testimonio que estaban arrepentidos, que ellos estaban ya reconociendo que estaban afuera de la voluntad de Dios. Pero fue necesario que Juan moviera al pueblo, que lo sacudiera, que lo despertara, que lo trayera a un lugar donde esos corazones estaban preparados. Por eso hoy día es muy importante que nosotros entendamos esto. Si hay un cristiano que no está arrepentido, que no vino a Jesucristo con arrepentimiento genuino, que no ha sido quebrantado, entonces hay mucha seguridad que este cristiano que hemos llamado, porque se ha bautizado, pero si el arrepentimiento no fue genuino, si este hombre o mujer no fueron quebrantados, entonces estarán en la fe por un tiempo y después
se resbalarán, se desfallecerán, no se quedarán en la fe, porque necesitamos nosotros estar en un lugar donde estamos listos y preparados para recibir a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y aquí estamos viendo una visión espiritual que Juan tuvo, donde él vio del cielo como paloma al Espíritu Santo que estaba permaneciendo sobre él. Vimos esto en los estudios del Sermón del Monte, cuando Jesucristo fue bautizado, que se vio esta visión, algo que tenía un semblante de una paloma, algo que estaba descansando. Y aquí, si quisiéramos profundizarnos más, podríamos regresar a ese versículo 2 del primer capítulo de Génesis, donde dice que el Espíritu estaba sobre las aguas. Él vio que del cielo estaba descendiendo algo sobre este mundo y estaba sobre y encima de Jesucristo. Dice, y permaneció sobre él. Aquí también nos da luz a algo que veremos más adelante en Hechos 2, donde eran como lenguas de fuego que estaban sobre la cabeza de todos los que recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquí es Dios, lo envió a Juan, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, hermano o hermana, tal vez hemos sido bautizados con agua, pero yo quisiera hacer esta pregunta: ¿cuántos de nosotros con toda la confianza podemos decir que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Y aquí viene una pregunta muy difícil de contestar, porque muchos de nosotros podemos decir: yo he recibido el Espíritu de Jesucristo, y eso está bien, amén. Hemos reconocido a Jesucristo y nuestra fe está fundada en Él y su sacrificio en la cruz. Pero la pregunta que estoy haciendo es: bautiza con el Espíritu Santo, queriendo decir sumergido. Esa palabra bautizo es una palabra transliterada. No es una palabra que se podría hacer en el castellano, sino que fue compuesta por los que escribieron la palabra de Dios, o la traducieron, la palabra de Dios, transliteraron una palabra griega, baptizo, y la hicieron bautizo. Entonces cambiaron un poco de las letras, pero el significado de la palabra baptizo, del griego al español, al castellano, es algo que es sumergido, algo que es completamente lleno, saturado. Y este es lo que Jesucristo hace. Dice, ese es, en el versículo 33, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si usted, hermano o hermana, se siente que no tiene victoria contra el pecado, se piensa que todavía está batallando en este mundo como una persona, como todos los creyentes, como los incrédulos y no como los creyentes, si está batallando una vida donde se siente que es como toda la gente demás, entonces no estamos caminando en la victoria que Cristo Jesús nos da. La victoria que Cristo Jesús nos da es una victoria que viene a ser manifestada a todos los que están alrededor de nosotros, porque está el poder de Dios en nosotros. Tenemos victorias adentro de nosotros. Si alguien antes fue borracho, viene Jesucristo a liberar a esa persona y ya no es adicta o esclava al pecado de la borrachera. Si alguien antes estaba constantemente batallando con el enojo y la ira, viene Jesucristo a poner un nuevo carácter, un carácter suave, un carácter que sazona sus palabras con gracia. Es una nueva criatura. Y solo viene a ser cuando el hombre y la mujer vienen a recibir esa luz del Hijo de Dios en su alma, para decir, ya no quiero ese pecado, ya no quiero esa vida. Entonces, a lo que voy es, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo.
llenos hasta que rebalsemos, y si el Señor nos da ese don de hablar en lenguas, hagámoslo, pero seamos llenos del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Efesios 4:18, que seamos llenos del Espíritu Santo, un mandamiento. Cuando Jesucristo vino y resucitó y habló a sus discípulos, les dijo que tenían que esperar un tiempo, por unos días, antes de que viniera el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo iba a ser derramado en una manera que iba a bautizar o ungir completamente a todos sus discípulos. Y Él es el único que lo puede hacer. Nadie puede dar el Espíritu Santo más que Jesucristo. Si le vamos a hacer esta petición, hagámosla a Jesucristo, que los bautice. Dice aquí versículo 34. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a ver en Hebreos 9, por favor. Hebreos 9:23. Unas escrituras que nos ayudan a ver cómo es que Jesucristo nos puede dar el Espíritu Santo. Algunos de ustedes tal vez tienen tiempo en el Señor y han leído las escrituras, y también si algunos de ustedes hoy día hay tantos videos en la internet, en YouTube, y si recuerdan Moisés, cuando él estaba en el desierto, había un tabernáculo, y este tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. Estaba el lugar santo y el lugar más santísimo. Y ese lugar más santísimo es el lugar donde habitaba Dios, donde venía la gloria de Dios, donde estaba esa fuente de poder, de fuego, o la gloria de Dios. Y Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él rasgó el velo que estaba en ese lugar santísimo. Literalmente, en ese día, cuando Él murió en la cruz, en el templo de Jerusalén, el velo fue rasgado de arriba para abajo, queriendo darnos un símbolo, una acción que reflejaba lo que había sucedido en lo celestial. Porque en lo celestial lo que había sucedido es que ahora nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos el acceso o el derecho de ir a ese lugar más santísimo, delante de ese trono de gracia, y recibir de Dios esa potestad, ese poder, para poder demostrar que somos hijos de luz. Veamos Hebreos 9:23, por favor. Hebreos 9:23. Dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y aquí nos está hablando de los sacrificios en el tiempo de Moisés en el desierto y en el tiempo del Antiguo Testamento, y como ahora es necesario que viniera un mejor sacrificio, es Cristo. Versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante de Dios. Queriendo decir, Jesucristo fue el que en el lugar verdadero, en los cielos, Él fue delante de Dios Padre. Versículo 25. Y no era para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque en el Antiguo Testamento entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el día de redención de los pecados del pueblo, cuando venía el sumo sacerdote cada año con la sangre de un animal y la rociaba sobre la parte de arriba del arca del pacto. Sobre ese lugar Él derramaba sangre, y allí es ahora lo que hizo Jesucristo, no una vez al año, sino que solo una vez, porque era un sacrificio tan grande y tan poderoso que sobre ese propicio, ese lugar santo, Jesucristo derramó su sangre, pero no lo hace continuamente, sino que por eso Jesucristo, cuando está en la cruz, Él dice: ya todo es consumido, todo es
terminado. Versículo 25, disculpen, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Queriendo decir, Jesucristo tiene el derecho a bautizarlos con el Espíritu Santo porque Él es el único que pudo cumplir los requisitos celestiales, no los que hablábamos aquí en el versículo 23 de figuras de cosas celestiales, o queriendo decir en el templo, en el tabernáculo y en el templo, que fueron hechos de mano de hombre. Nunca se pudo cumplir ni tener acceso a Dios y su Santo Espíritu. Mas cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pudo entrar a ese lugar y ofrecerse como un sacrificio que iba a cubrir todos nuestros pecados, porque ese es el punto del sacrificio, que el hombre solo puede recibir remisión de sus pecados a través de sacrificio. Y Jesucristo es ese último y único sacrificio. Ya no es necesario nada más. Pero al estar en ese lugar, entonces abrió ese lugar más santísimo y ahora nosotros tenemos acceso al Santo Espíritu de Dios para que venga a ser accesido por nosotros y seamos bautizados, seamos ungidos y llenos de su plenitud. Creo que hemos cubrido mucho en este estudio y vamos a tratar de encontrar la mejor manera de cubrir todos los elementos necesarios de cada capítulo que estamos estudiando en Juan. Vamos a quedarnos aquí. Quisiera solo orar y también recordarles que pueden hacer preguntas y con el favor de Dios contestaremos esas preguntas antes de cada enseñanza, si Dios nos permite. Vamos a ir a oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu amor y tus bendiciones. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que es la luz verdadera, que Él es nuestra gracia, Señor, y nuestra verdad. Que Él, Señor, sea el que llene y consuma todo en nosotros, Señor. Que Él sea, Jesucristo, sea el que nosotros anhelamos tener con nosotros todos nuestros días. Ayúdanos, Padre, a crecer en fe, a crecer en entendimiento, para que estas escrituras, Señor, sean vivas y que ese verbo que fue hecho carne esté en nosotros siempre, así como Él lo declaró, que Él y el Padre son uno, que nosotros seamos uno con Él y con el Padre. Ayúdanos, Padre, a recibir entendimiento y sabiduría para caminar en una fe que está plantada, que está cementada en una fundación inmovible que es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Ayuda, Señor, a cualquier persona que no conoce de tu Hijo y que se han escuchado esta enseñanza, vengan a decir: yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero que Jesucristo me bautice, me llene y me dé una vida nueva. Que sea yo engendrado a través de tu Santo Espíritu del Padre. Que yo sea una nueva criatura, un hombre, mujer nueva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Como siempre decimos, conocen la página fuentedeaguaviva.org y también van a ver en la última ficha aquí la dirección electrónica para poder hacer preguntas. Bendiciones, que Dios los bendiga. Gracias.